tal chicos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos, mi nombre es Edwin Vázquez. Estamos el día de hoy acá en la sala técnica de Encosa para tratar el tema del corte de caballero. Vamos a tratar de ampliar el tema para que también ustedes, cuando nos estén viendo a través de sus pantallas, tengan una idea más clara de lo que normalmente nosotros trabajamos cada vez que estamos con nuestros clientes, cuando a veces llegan personas que son nuevas en nuestro negocio y nosotros nos quedamos como, bueno, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer para que los cortes sean adecuados a lo que los modelos o los clientes normalmente nos piden? Entonces es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a pasar a nuestra presentación. Tenemos acá donde hablamos sobre la teoría del corte de caballero. Dice: el corte de cabello es el arte de esculpir o diseñar una cabellera teniendo como base los elementos del diseño del corte de cabello para lograr el estilo más adecuado acorde a las facciones y características de cada persona. Aquí tenemos un corte de cabello demasiado alto. Entonces, cuando nosotros hablamos de diseñar, se trata de que nosotros podamos descubrir qué tipo de cabello son los que nosotros estamos tratando. Por ejemplo, no podemos hacer los mismos cortes que trabajamos con unos clientes, trabajarlos con la mayoría. Entonces tenemos que también tener en claro qué tipo de cabello son los que nosotros estamos trabajando. No podemos trabajar los mismos cortes que hacemos en un cabello liso, en un cabello crespo, en un cabello ondulado. Entonces tenemos que marcar una diferencia de qué es lo que nosotros queremos lograr. Existen también las diferentes disminuciones, que de eso vamos a estar hablando más adelante, pero antes de eso tenemos que tomar en cuenta un análisis de cabello, un análisis de cuero cabelludo, para que cuando nosotros pasemos al siguiente paso, que ya es cortar, ya tenemos que tomar en cuenta ese tipo de temas. Por ejemplo, los cabellos lisos, los cabellos muy lisos, tenemos que trabajarlos con una cierta altura que nosotros vamos a definir a la hora que ya entendamos los tres tipos de disminuciones que existen. Yo me he dado cuenta que en este tiempo de pandemia me he topado con clientes que están padeciendo de mucha resequedad en el cuero cabelludo. Y están padeciendo también de pérdida de cabello. Entonces todos esos elementos nosotros los tenemos que tomar en cuenta a la hora de empezar a cortar, ¿ya? Hoy en día, como ustedes se dan cuenta, que están los cortes de moda, que es el fade, pero no podemos trabajar el fade con cualquier tipo de cuero cabelludo, porque resulta que a veces los cueros cabelludos están muy resecos y cuando nosotros empezamos a trabajar cortes muy al ras, podemos lastimar también el cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de empezar a hacer cualquier tipo de trabajo. Tenemos que ver el tipo de cabello, tenemos que ver el tipo de cuero cabelludo y la forma del cráneo, la forma del rostro. Podemos trabajar cualquier tipo de corte, pero siempre basándonos, como lo dije en un principio, en los tipos de disminuciones que existen. Dice: un corte está compuesto por tres elementos de disminución: alta, media y baja. Bien, ahí, o como ustedes pueden ver en las diapositivas, vemos una imagen donde tenemos marcadas las guías de las disminuciones. Aquí tenemos la disminución media, que es lo que comúnmente utilizamos a la hora de estar trabajando. La disminución media nosotros lo estamos utilizando casi en un 75% de los cortes que realizamos todos los días en las barberías. La disminución media está relacionado a la altura de un corte básico. ¿Cómo buscar la altura? Perfecto. Aquí tenemos dos elementos. En primer lugar, tomamos de referencia el área del remolino. El área del remolino es fundamental para que nosotros podamos formar estos tres tipos de disminuciones. Como si ustedes se pueden dar cuenta que acá el cabezote pues tiene una disminución muy alta,
no podríamos realizar este tipo de corte en cualquier cabello. Ustedes se dan cuenta que este es un cabello que se domina o se doma para nosotros, donde nosotros lo queramos peinar. Pero si ustedes estuvieran trabajando un cabello demasiado liso, es imposible trabajar este corte en un cabello que sea muy expuesto o que sea muy liso. Entonces, vuelvo a decir, primer elemento que nosotros tenemos que tomar en cuenta para realizar cualquier tipo de disminución es el remolino. Del remolino hacia abajo, nosotros vamos a definir a qué altura vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar una disminución alta, voy a tomar de referencia el remolino, y del remolino hacia abajo yo voy a definir 5 centímetros de largo o de altura. De acá del remolino lo defino 5 centímetros, y en estos 5 centímetros yo voy a definir mi altura de corte. Entonces yo empiezo a trabajar en la parte baja, y conforme yo voy subiendo ya definí la altura y voy saliendo, ¿sí? Empiezo a cortar, defino la altura y voy saliendo. Perfecto. Para realizar una disminución media, vuelvo a tomar de referencia el área del remolino y voy a definir 6 centímetros. Solo le agrego 1 centímetro más. Eso significa que la disminución va a ir bajando, ¿ya? Entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Tomo mi máquina, empiezo a cortar, y de la altura que ya definí vuelvo a salir. Remolino. Aquí definimos la altura que vamos a trabajar. Son 5 centímetros, que es donde vamos a definir la altura de la disminución alta, ¿ya? Entonces vuelvo a definir qué tipo de disminución quiero trabajar, le agrego 1 centímetro más y ya estoy trabajando 6 centímetros para una disminución media, ¿ya? Significa que estoy cayendo acá y la otra estoy cayendo acá. Hay una cierta variación con la disminución baja. Con la disminución baja sí no vamos a tomar de referencia el área del remolino. Vamos a tomar de referencia el contorno de crecimiento, ¿ya? El contorno de crecimiento va a ser nuestra guía para poder definir a qué altura voy a trabajar yo una disminución baja. Entonces, voy a tomar de referencia el contorno de crecimiento y le voy a agregar 3 centímetros hacia arriba. Bien. Eso significa que mi disminución baja va a tomar esta forma, ¿ya? Mi disminución media va a tomar esta forma, y mi disminución alta va a tomar esta forma. Entonces, aquí ya tenemos las alturas que vamos a trabajar y el elemento que va a ser importante para que definamos la altura de nuestra disminución. Aquí el primer elemento, como lo habíamos mencionado, va a ser el remolino. El segundo elemento va a ser nuestra oreja. La oreja nos va a servir para definir a qué alturas vamos a trabajar nosotros el área lateral. Entonces, si yo defino del remolino hacia abajo con centímetros, voy a hacer exactamente lo mismo de la oreja hacia arriba. Si yo quiero trabajar una disminución media, voy a medir 4 centímetros. 4 centímetros para definir una disminución media. Si yo quiero definir una disminución alta, voy a definir 5 centímetros. ¿Ya? Entonces tenemos 5 centímetros en la disminución alta y 5 centímetros en la parte en el área del remolino. Tengo 4 centímetros de la oreja hacia arriba en la disminución media y tengo 6 centímetros del remolino hacia abajo también en la disminución media. Aquí, como les vuelvo a repetir, hay una variación en la disminución baja, porque sí hay una variante
en lo que se refiere a altura. Aquí nuestra guía de crecimiento va a ser el área de crecimiento. Y así es como nosotros vamos a aprender a definir qué tipo de disminución nosotros queremos trabajar. Ahora bien, son 3 tipos de disminuciones las que nosotros trabajamos en casi la mayoría de cortes que realizamos todos los días en las barberías. Estamos hablando de la disminución alta, disminución media y disminución baja. Ahora bien, con tantos cortes que existen hoy en día, también hay una unión de disminuciones. Por ejemplo, vamos a tomar las alturas que habíamos mencionado de las disminuciones, acá y acá, acá, acá y acá. Esas van a ser nuestras guías. Voy a marcar para que no nos perdamos. A veces cuando nosotros estamos cortando o cuando estamos iniciando a cortar y vemos varios tipos de cortes o diferentes alturas y nosotros a veces nos preguntamos cómo puedo llegar a entender cómo poder hacer que un corte se vea alto en los laterales, bajo en el área de nuca o bajo en el área lateral y alto en el área de nuca. Entonces tenemos que aprender a jugar estas 3 disminuciones o estos 3 tipos de disminuciones. Por ejemplo, yo tengo a mi modelo acá. Pues aquí ya tenemos un cabello bastante corto, pero hagamos de cuenta que viene un modelo y me dice: yo quiero cabello largo en los laterales, pero quiero cabello largo, quiero cabello corto en el área del occipital. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aprender a jugar con nuestras disminuciones. Si viene una persona que me dice: yo quiero una disminución baja en la parte lateral, pero en el área del occipital sí lo quiero un poco alto, jugamos con las disminuciones. Vengo a jugar mi disminución baja con mi disminución media, ¿sí? Entonces ahí ya jugamos las alturas. Voy a unir disminución baja con disminución media. Ahora bien, si viene una persona y me dice: yo quiero una disminución baja en la parte lateral, pero una disminución alta en el área del remolino, volvemos a hacer lo mismo, jugamos las alturas de la disminución baja con la disminución alta, ¿ya? Si una persona viene y me dice, porque suele pasar de que hay personas que tienen cicatrices en el área del occipital, o con lo que hablábamos hace rato de que hay personas que tienen pérdida de cabello por estrés, entonces lo primero que llegan haciendo a las barberías es buscar un corte adecuado para que esa pérdida de cabello no sea tan notoria. Entonces, y normalmente esa pérdida de cabello se dan en estas áreas de acá, ¿sí? Se van formando como una ficha. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si una persona me dice: yo sí quiero un corte bastante alto en el área lateral, pero en la parte de atrás quiero taparme una pérdida de cabello? Jugamos con las alturas. En el área lateral utilizo las alturas de una disminución alta y me vengo a jugar con las alturas de una disminución baja en el área de la nuca. Entonces, así es como nosotros aprendemos a jugar con las alturas de las disminuciones. Podemos unir disminución baja con alta, disminución media con alta, disminución alta con baja. Y así vamos jugando con nuestras disminuciones, ¿ya? Y así es como podemos definir cualquier tipo de corte. Cuando nosotros entendamos acá realmente lo que es poder jugar o variar las disminuciones, vamos a poder realizar cualquier tipo de corte. Muy bien. Quiero mencionarles también los movimientos que nosotros tenemos que tener a la hora de cortar. Yo siempre utilizo 3 tipos de movimiento. Vamos a borrar esto. Recuerden que todo lo que estamos haciendo acá lo vamos a volver práctico
en nuestras siguientes clases. Entonces tienen que estar pendientes para que esto lo veamos nosotros ya práctico en nuestras siguientes clases. Ahora bien, yo utilizo siempre 3 tipos de movimientos en el transcurso de mis cortes. Vuelvo a repetir acá. Vamos a hacer esto. Aquí estamos, disminución media, alta y baja. Acá también. Entonces, nuestra máquina es fundamental para que nosotros vayamos haciendo buenos cortes. Y también aconsejable el uso de equipo profesional, en este caso Word, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a definir la altura de mis cortes, también tiene que ver el tipo de movimiento que voy a realizar. Yo utilizo 3 movimientos. El primer movimiento es de media luna, el segundo movimiento es recto y el tercer movimiento es en diagonal. ¿Qué significa? Significa que cuando yo haga la guía de la altura de la disminución que esté trabajando, voy a trabajar con mi primer movimiento, que es en media luna. En media luna yo voy a poder definir la altura que necesito cortar. ¿Por qué en media luna? Porque si yo vengo trabajando acá y llego a la altura que necesito y solo retiro la máquina, ¿qué va a pasar? Me va a quedar una grada muy marcada. Una grada que cuando yo vaya al siguiente paso me va a dificultar el trabajo. Entonces tengo que venir y al mismo tiempo empezar a elevar la máquina para tener un movimiento en media luna. Y así el cabello que yo esté cortando me quede en esa posición. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo solo vengo y retiro la máquina? Este cabello va quedando acá. Entonces esta grada es más complicado de borrar que la que me quedó aquí arriba. ¿Ya? Entonces el primer movimiento es en media luna. Vamos a borrar esto. Muy bien. Aquí ya definimos la disminución media. Acá estoy justamente donde tengo marcada la disminución media. Ahí estoy saliendo con el movimiento en media luna o movimiento en C. Perfecto. El siguiente movimiento va a ser un movimiento recto. Vengo acá. Todo esto va dependiendo de los tipos de numeración que nosotros estemos utilizando también en nuestra máquina. Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una numeración 1, en el siguiente movimiento ya tendría que variar de numeración y seguir con el siguiente número, que es la número 2. Entonces, por ejemplo, damos de cuenta que aquí estamos trabajando con una peineta 1. Acá. Peineta 1. Acá. Y el siguiente movimiento nos quedó el cabello en esta forma. El siguiente movimiento ya voy a variar de peineta y me subo a una peineta que va a ser una peineta 2. Y el movimiento va a ser un movimiento recto. Ya mi máquina ya hizo el primer movimiento, que fue un movimiento en media luna. Agarro la peineta número 2 y ya mi siguiente movimiento va a ser un movimiento recto. Recuerden que la cabeza es circular, el cráneo es circular, entonces los movimientos me van a ayudar a definir el corte que yo necesito realizar. Pero ¿qué sucede si yo me dejo llevar por la forma del cráneo? Yo vengo con mi máquina acá y voy a estar siguiendo y va a pasar lo que tenemos acá, que el corte va a llegar muy alto y ya dependiendo del cabello que nosotros estemos cortando nos va a después costar definir el peinado o el corte. Entonces los movimientos nos van a servir para no seguir la curva del cráneo, nos va a servir para salir o crear nuestra propia línea de corte, que es una línea recta sobre una base circular. Primer movimiento, un movimiento en C. El segundo movimiento es un movimiento recto. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender a direccionar el movimiento que necesitamos. Es un movimiento recto
para poder lograr este tipo de corte. Vean. Entonces nosotros con nuestra mano vamos a proyectar qué tipo de salida queremos en este corte. Si yo quiero salir acá, si yo quiero salir acá, acá o acá. Pero la proyección la damos con nuestra mano. Vengo acá y yo ya posiciono la máquina en donde quiero salir. Si yo quiero salir acá, la proyecto hasta esta dirección. Si yo quiero salir más recto, lo proyectamos hacia arriba. La idea es ir borrando las graditas que vamos dejando. Acuérdense que todo esto lo vamos a volver práctico más adelante. Entonces, segundo movimiento es un movimiento recto. No tengo que seguir la curva del cráneo, tengo que seguir hasta formar una línea sobre una base circular. Ahí. Aquí estoy utilizando dos numeraciones. Estoy trabajando con la peineta número 1 y aquí estoy trabajando con la peineta número 2. Pero siempre va a quedar una diferencia de numeraciones. ¿Ya? Aquí está la 1 y aquí está la 2. Aquí está la diferencia de numeraciones. 1 y 2. Necesito unir esas dos numeraciones. Tengo que volver a regresar a la peineta anterior con la diferencia de que tengo que hacer un juego con la palanca de mi máquina, dependiendo de la máquina que esté utilizando. Tengo que aprender a jugar con ellas. En este caso necesito la peineta o la numeración 1,5. Esto me va a servir y con un movimiento en diagonal. ¿Por qué no tendría que ser un movimiento circular en media luna? Porque haría esto. ¿Y por qué no tiene que ser un movimiento recto? Porque el movimiento recto ya nos dejó esta diferencia de numeraciones. Entonces necesito una numeración en diagonal, un movimiento en diagonal, porque vengo con la número 1 y lo vengo a unir a la número 2. Eso me va a servir para crear una línea recta. Ahí estamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es con respecto a las salidas que tenemos que proyectar a la hora de crear nuestra disminución. Esto va a ser tanto en el área de nuca como en la parte lateral. Bien, ya saliendo de todo esto, nos vamos al contorno de nuca. Dice contornos de nuca. Tenemos que aprender a definir también los tipos de cuellos para poder marcar el área de nuca. Normalmente los clientes llegan y se cortan el cabello y le dicen a uno: yo el área de nuca lo uso cuadrado, o lo uso redondo, o lo uso en V. Pero somos nosotros los que al final tenemos que dar una buena sugerencia para que los cortes sean adecuados a la hora de definir el área de nuca. En la siguiente imagen vemos donde dice cuello largo. Se recomienda un diseño convexo para ver el cuello más corto. En la siguiente imagen vemos un cuello grueso y dice se recomienda utilizar un diseño redondeado. Eso sirve para que el cuello no se vea tan grueso. Cuello delgado, dice, se recomienda el diseño cuadrado. Ahí sí ya estamos hablando de un diseño cuadrado recto. En la primera imagen vemos que es cuadrado, pero con una cierta inclinación en las esquinas hacia abajo, para darle una ampliación más al cuello. Bien, yo creo que ahí está bien explicado. Vamos a la siguiente imagen. Dice remolinos en M. Eso normalmente se da en muchos clientes que a veces yo he escuchado que hay clientes y me dicen yo me corto el cabello pero atrás siempre me queda una forma de M y no me gusta. Es por los tipos de remolinos que normalmente traen. Sugerencia: o dejarlos más cortos en el área de los remolinos o dejar una definición más alta. Aquí vamos a utilizar una imagen. Vamos a usar la imaginación acá. Ahí. Cuando los remolinos vienen acá y nos forman una especie de M,
lo que yo puedo sugerir para que esto no sea notorio es subir un poquito más el corte, ¿ya? Subir un poquito más el corte y dejarlo más cuadrado, o simplemente crear una disminución más baja pero sin marcar. Entonces simplemente lo dejamos un corte más bajo, como un corte en cero. Crear una difuminación acá para que no sea tan notorio el área del remolino, ¿ya? En la siguiente imagen vemos que dice: para corte largo a tijera se recomienda el cuello desflecado para cubrir remolinos. Correcto. Cuando estamos trabajando cabellos largos, simplemente es bueno venir y que los cabellos queden así desmechaditos, ¿ya? Desmechaditos. Eso lo podemos lograr con la forma de corte que realicemos en el área de nuca, ya sea que lo estemos haciendo con máquina, con tijera o una degrafiladora, para que nos queden con bastante caída en el área del cuello. Bien, ahora vamos a tocar un tema también que es bastante importante. Hablemos ahora de donde dice contornos de patilla. Muy bien, las patillas hoy en día, pues también como cualquier tipo de corte, hay variedad de diseños. Vemos en la primera imagen que dice patilla en punta. Entonces nosotros vamos definiendo también según el crecimiento del cabello, así también vamos a definir qué tipo de patillas vamos a trabajar, porque hay personas que a veces le dicen a uno: yo quiero las patillas en punta, pero posiblemente no tienen mucho cabello. Entonces tenemos que aprender también a ver cómo es el crecimiento en el área de patillas de nuestros clientes. Patilla en punta. En la siguiente imagen dice patilla diagonal, patilla cuadrada, patilla en bota y patilla recta y patilla desplumada. Bien, yo creo que aquí no vamos a ampliarnos tanto, sino que cuando ya estemos trabajando la práctica podemos dar una explicación más concreta en lo que es los diferentes tipos de patillas. Solo donde dice patilla desplumada, quizás ustedes dirán: ¿qué es patilla desplumada? Patilla desplumada es cuando estamos trabajando cortes a tijera o cortes degrafilados, o si lo vemos ya en el tema de si fuera un corte de dama, que si fuera un pixie, siempre en el área de patillas se deja un cierto largo para que lo puedan texturizar a la hora de hacer el peinado cepillado. Eso es lo que le llaman patilla desplumada. Muy bien, ahí estaba viendo donde dice patilla en bota. También hay una cierta variación, porque la patilla en bota, se los voy a mostrar acá. La patilla en bota es comúnmente acá. ¿Sí? Esa sería la variación ahí. Patilla recta estamos bien, patilla cuadrada. Las patillas cuadradas, bien, yo creo que ya tenemos aquí el diseño de la patilla en bota. Las patillas cuadradas también tenemos que tomar en cuenta ciertas áreas de la oreja para agarrar de referencia cuando nosotros marquemos cualquier tipo de patilla. Siempre tenemos que agarrar una cierta referencia de la oreja para que cuando trabajemos los dos laterales de las patillas nos queden al mismo largo. Pero si variamos en eso, las patillas también nos va a quedar una más baja que la otra. También la posición de la cabeza del cliente es muy importante cuando nosotros definamos el tipo de patillas, porque si en un lateral la persona está con la cabeza inclinada y vamos al siguiente lateral y ya cambia de posición a la cabeza, también la patilla va a cambiar de posición. Entonces, patilla en punta, estamos bien, patilla en diagonal, patilla recta, y ahí ya hicimos la referencia de lo que es patilla en bota y patilla desplumada. Dice, hay algunas cosas acerca de tomar el cabello con máquina eléctrica que son diferentes a cortar usando tijera. Correcto, el corte a tijera nunca va a ser igual el corte a máquina o viceversa. Siempre el corte con máquina va a ser más preciso. El corte a tijera
conforme nosotros vamos tomando la porción del cabello y vamos cortando, el cabello se va moviendo porque no tenemos la misma rapidez con la tijera que con la máquina. Entonces el corte con máquina siempre va a ser más preciso y más recto. Dice primero y más importante que es que el cabello tiene que estar seco cuando se corte. Aquí también podemos ampliarnos un poquito en esa explicación, porque hay personas que siempre se acercan a mí y me dicen, mire, ¿qué diferencia tiene cortar cabello seco o cabello húmedo con la máquina? Yo siempre les hago esta referencia. 2 puntos. Una es de que si nosotros cortamos el cabello húmedo, nunca va a ser visualmente, nunca vamos a tener la misma visión del corte con cabello seco o con cabello húmedo. Cuando el cabello está seco vamos viendo realmente cómo va quedando el corte con máquina. Cuando el cabello está húmedo todo se ve parejo, pero a la hora de secar vamos a encontrar variaciones en los cortes. Ese es el primer punto. El segundo punto es, si yo me dedico a cortar cabello húmedo, tengo que tener el cuidado o tomarme el tiempo de que al final de cada corte tengo que limpiar bien mi máquina y una buena lubricación, porque si lo hago muy seguido, de que estoy cortando cabello húmedo y no limpio mi máquina, puedo crear oxidación en las cuchillas. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces sí se puede, pero tenemos que tener ese cuidado. Dice, segundo, para mejores resultados, siempre guiar la máquina en dirección contraria a la que crece el cabello. Se debe usar un peine o la guía que incluye la máquina para mantener el cabello dirigido en su patrón de crecimiento entre las pasadas de la máquina. Correcto. Por ejemplo, si yo voy a trabajarle a alguien con una peineta número 5 en la parte posterior, necesito seguir siempre la dirección contraria del crecimiento, porque si voy a dirección del crecimiento es como que estuviera peinando nada más. Entonces sí es bien importante tomar en cuenta que siempre que trabajemos con la máquina tiene que ser contra dirección de crecimiento para que el corte sea más preciso y más parejo. Entonces ahí estamos con esta clase teórica del día de hoy y nos vemos en la siguiente con una clase práctica. Que estén muy bien. Gracias por su atención. Aquí desde la sala técnica de COSA.